que son eh, tres patologías según el sílabus. Pero hay algunas de estas que no solo hacen formas cutáneas de la enfermedad, entonces tal vez explayemos un poquito más de esto. Cualquier cosa durante la presentación, pueden preguntar, no hay problema con eso. Para comenzar con leishmaniasis cutánea, el cual, bueno, va a consistir en un complejo de enfermedades transmitidas por vectores, ya sabemos por los mosquitos, causado y que va a transmitir un protozoario y este es que va a causar la enfermedad, ¿no? Este protozoario pertenece al género Leishmania. Van a haber varias especies y varias subespecies. Transmitido por la picadura de una mosca hembra infectada, acá es Lutzomia en el Nuevo Mundo, a reservorio de mamíferos, ¿no? Existen 23 especies de Leishmania asociadas a infección en humanos conocidas, porque hay más especies que pueden afectar a otros mamíferos. Y en el Perú va a constituir la segunda causa de endemia tropical y tercera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles, luego de lo que es VIH y tuberculosis. Esta es una enfermedad que ya está registrada desde la época precolombina. Estos son huacos moche, ¿no? Huacos retratos donde se ve las formas mucocutánea de la enfermedad. La enfermedad es endémica en más de 98 países, desde lo que es Asia, la parte tanto sudeste asiático como el Asia, el Oriente Medio, eh, países de África, que tienen más, predomina la forma visceral, zonas de Europa, la parte sur de Europa, y América. En América desde Norteamérica, la parte de Texas, esa parte sur, hasta zonas de Argentina, ¿no? En el Perú, más de 1 millón de habitantes están en riesgo por el tema de la endemicidad de la patología. 74% del área total del país va a representar zona endémica, con varias regiones que usualmente en lo que son zonas de Andes y valles interandinos y zonas de alta, selva alta y baja, ¿no? Lo que representa la mayor parte del país. Esto, estos son los casos de Leishmania al 2000 al 2020. Eh, si se dan cuenta, el 2020 tiene un menor número, ¿no? No es que sea un menor número, sino que es un registro hasta la semana 17. Y acuérdense que por la pandemia es muy probable que haya habido su registro de casos, ¿no? Usualmente los casos siempre han sido desde el 2000 hasta el 2020, entre, eh, digamos, 5.000 hasta 10.000 en algunos puntos. La forma más predominante, como ven, es la leishmaniasis cutánea, que es lo de azul. La naranja es la mucocutánea. Este, para el 2020, hasta la semana 17, como les mencioné, solo había 977 casos reportados. Para el mismo periodo de tiempo, en el 2019, se habían notificado 2.636, ¿no? Como si hubiera una baja para este año, pero es muy probable, como le digo, por el tema de su registro. Eh, pero el número de casos más o menos va por esos números siempre. Estos son dos gráficos que muestran la incidencia de leishmaniosis por distritos. En el 2020, el de la izquierda es la incidencia acumulada hasta el año 2020, el 2000 al 2020, y el de la derecha es la incidencia hasta la semana epidemiológica número 17, ¿no? Que viene a ser por abril, más o menos. Obviamente las zonas en rojo son donde hay mayor incidencia, por 100.000 habitantes, que son las zonas que les mencionaba, ¿no? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Puno, Junín, Huánuco, zonas de San Martín. Básicamente son las regiones donde más hay, ¿no? Lima también tiene sus propios casos. Tenemos que esta leishmania, como les mencioné, se divide en un nuevo mundo y un mundo antiguo, que es lo de África y Asia, ya que tenemos especies y subespecies diferentes en cada área, ¿no? Inclusive hay especies, digamos, que están en América del centro, ay, no me,
Me dicen que no me escuchan. ¿Se sigue escuchando o ya no? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Ah, ya. Tal vez se me mensaje. Bueno, ya. Disculpe. Les mencionaba, ¿no? Son especies y subespecies. Acá tenemos en el Nuevo Mundo lo que es América, Leishmania y Leishmania diana, ¿no? Dentro de esos tenemos las subespecies de Mexicana, Donovani, que usualmente eso se ven más en Norteamérica y Centroamérica. Y tenemos la brasiliensis y guyanensis. Dentro de la brasiliensis tenemos la brasilensis y la peruviana, ¿no? Que son las que más destacan acá, pero también tenemos, panamensis, eh, pero usualmente esas van a ser las principales. El ciclo biológico de leishmania es el siguiente, ¿no? Uno, la mosca se alimenta de sangre. ¿Qué mosca? En el Nuevo Mundo, como les mencioné en la introducción, la luxomia, ¿no? En el mundo antiguo es el Phlebotomus. La mosca se va a alimentar, bueno, va a posar obviamente sobre el ser humano, cualquier otro mamífero. Al tomar la sangre, va a inyectar el estadio promastigote, y esto es importante, ¿no? Porque es la forma infectante. Eh, digamos, luego estos promastigotes bueno, van a migrar y van a ser fagocitados por los macrófagos. Los promastigotes durante eso se transforman en amastigotes dentro de los mismos macrófagos. O sea, una vez que el macrófago, digamos, lo cogió, lo fagocitó dentro del macrófago, va a transformarse en amastigote. Se van a multiplicar en todas estas células, incluyendo en los macrófagos y en varios tejidos, ¿no? Varios tejidos donde esté la lesión. Cuando la mosca viene y otra vez se alimenta, va a ingerir estos macrófagos infectados con amastigotes. Va a haber ingestión de las células parasitadas dentro de la mosca y dentro de la mosca, en el tracto gastrointestinal, los amastigotes se transforman en promastigote en el intestino medio, ¿no? Que van a ser extracelulares, móviles y flagelados. Entonces, estos van a eh, migrar hacia la probóscide donde la mosca, digamos, absorbe la sangre, eh, concluyendo lo que es el ciclo, ¿no? Entonces, otra vez, cuando la mosca vaya a, digamos, a ingerir la sangre, va a inocular el promastigote. Con respecto a la patogenia, es bien importante el tema de la respuesta celular y la carga parasitaria, ¿no? Usualmente va a haber una y no la otra, y eso también es importante para saber qué exámenes pedir. Cuando hay alta carga parasitaria, o sea, bastantes parásitos, va a estar mediado por una respuesta inmune por linfocitos T helper 2, y esta respuesta inmune es una alergia relativa, ¿no? Está dentro de lo que es el polo anérgico, digamos, una muy baja respuesta inmune. Entonces, lo que va a predominar acá en las patologías o en las muestras son las altas cargas de parásitos. Como ahí dice, son macrófagos que van a estar altamente parasitados. Y la otra es la forma oligoparasitaria, en donde predomina la respuesta del linfocito T helper 1, que es la hiperérgica, ¿no? Y acá es al contrario, los amastigotes van a estar escasos, y lo que va a haber es más infiltración, a predominio de células mononucleares. Entonces, básicamente, este es un cuadro que resume todo, ¿no? Tienen en la parte verde el cuadro enérgico y en la parte amarilla el cuadro hiperérgico. Una misma persona puede pasar por todas estas fases, como ven desde el inicio, que es la parte sintomática de la enfermedad. Tiene la picazón, están semanas, no pasa nada. Luego hay inoculación, pueden pasar semanas a meses, está la ulceración. Se van dando cuenta de la falta de digamos, la curva inferior roja, que es la carga de parásito, y la curva inferior azul es la carga de la inmunidad, ¿no? Entonces, digamos, cuando la enfermedad es oligosintomática o asintomática, porque a veces las personas ni molestias tienen, es más, lo vamos a mostrar de personas que tienen el cuadro y lo resuelven solo y solo queda la cicatriz de la infección, ¿no? Entonces ahí es donde hay mayor carga parasitaria y menor respuesta inmune.
mediante se va produciendo la ulceración o hay resolución temprana, que puede ser con tratamiento o espontánea, como dice en la parte 3, es donde genera la mayor parte inmunitaria. Entonces, luego de esto puede ser la forma crónica cutánea, eh, que dependiendo también puede resolver sin tratamiento, se reactiva o es recidiva. Esto también depende de varios géneros de algunas especies de leishmania suelen hacer esto en mayor medida, algunos no. Entonces, todo esto tiene que ver. Y para que haya forma, digamos, ya mucosa o mucocutánea, ahí generalmente la carga parasitaria es menor. Lo que hay es mayor respuesta inmune, por eso es que hay destrucción de cartílagos, de la mucosa, de esa zona. Entonces, básicamente es así. El polo hiperérgico es mayor inmunidad, menos carga parasitaria. Entonces, si a alguien le toman una biopsia de, digamos, del septo nasal, donde tiene la úlcera, es muy poco probable que vaya a ver el amastigote, pero hay una gran probabilidad de ver todo lo que es tejido inflamatorio, a predominio de células monocitos, ¿no? Y al revés, al comienzo de la enfermedad, que es cuando recién estamos en la inoculación o tal vez en la parte de la ulceración temprana, ahí es donde se podrá ver mayor presencia de mastigotes y no tanto lo que es la respuesta celular. Ahora, obviamente esto va a variar de paciente, ¿no? Si es un paciente inmunocomprometido, llámese neoplasia, llámese paciente con corticoterapia crónica, llámese trasplantado, llámese VIH en estadio SIDA, obviamente es mucho más predominante lo que es el polo anérgico, ¿no? Las formas clínicas de la leishmania es básicamente cutánea, mucocutánea, visceral. Hasta el momento no hay cuadros registrados de visceral en el país. Sí hay en Brasil. Lo que algunos piensan es que tal vez haya ciertos subregistros porque tenemos las similares especies, ¿no? O tenemos cierta cercanía, pero digamos, en papel todavía no hay formas viscerales descritas por el momento acá. Lo que tenemos mayor incidencia es cutánea, muy de lejos, y la forma mucocutánea. Dentro de las formas cutáneas tenemos formas localizadas, forma difusa, formas recidivas, que es la que se vuelve a presentar la lesión. En las formas cutáneas, las lesiones cutáneas tienden a ocurrir en áreas expuestas de la piel. ¿Por qué? Porque la proboscis del mosquito no penetra polo, no penetra gorra, no penetra pantalón, no penetra la tela, ¿no? Entonces, usualmente es bien difícil de que las lesiones las tengan en áreas no expuestas, digamos. Siempre van a ser en extremidades, brazos, antebrazos, en algunos casos cuello, rostro o piernas, ¿no? Dependiendo bastante de la región. Por ejemplo, digamos, en las zonas de valles interandinos la gente está con, digamos, usa más ropa, ¿no? Entonces, la respuesta es menor. En la selva, obviamente, se usa menos, entonces ahí sí va a ser común de que puedan encontrar, no sé, lesiones en abdomen, espalda, tronco, porque a veces estas zonas no están cubiertas. La leishmaniasis cutánea localizada va a comenzar como una pápula de color rosa, una pequeña papulita. Eh, Esto es lo usual, no siempre va a ser así, que se agranda y se convierte en un nódulo, ¿no? O una lesión similar a la placa, puede ir a cualquiera de estos dos estadios. Generalmente, como lo refiere, un ablandamiento central, que va a ser justo la zona que va a conducir a la ulceración indolora con un borde indurado. Y usualmente estos bordes tienen una leve secreción, digamos, como linfática, que es donde eh, va a haber mayor presencia de los amastigotes. Estas lesiones, ¿no? Como lo mismo mencionan, son indoloras, no generan picazón. Esto es, digamos, algo que usualmente te puede ayudar a indicar que puede ser leishmania, ¿no? Es bien raro que generen esas molestias. Entonces va así, como les mencionaba, la pápula, la imagen de la izquierda arriba, este, no, posteriormente se va haciendo un nódulo. La lesión en la fase central se va ablandando y de ahí va formando
lo que es el tema de las úlceras, ¿no? El aspecto clínico de estas lesiones puede tener diferentes formas y diferentes características. Esporotricoides, general a las lesiones por Sporotrix schenki. No sé si es que habrás visto estas lesiones que usualmente tienen una diseminación por vía linfática y tienen úlceras por todo lo que es el trayecto de la linfa, ¿no? Una forma verrucosa, verrucoide, formas osteriformes que asemejan herpes zóster, formas psoriáticas que asemejan psoriasis y formas eczematosas y o erisipeloides que asemejan erisipelas, ¿no? Es bastante pleomórfica, puede dar, digamos, generar bastantes diagnósticos diferenciales porque puede tener bastantes formas. Lo más usual es la úlcera eh, única central, no dolorosa, ¿no? Pero no siempre va a ser así. Ahora, usualmente se pueden desarrollar pequeñas lesiones satélites, o sea, pequeños úlceras justo fuera de la úlcera central, ¿no? Como les mencionaba, puede observarse diseminación linfagítica, sobre todo lo que es la forma esporotricoide. Puede o no haber infección bacteriana secundaria de la lesión, lo cual se asocia a drenaje purulento y celulitis local. O sea, tienes la úlcera o la lesión y en la zona circundante de la piel tienes eritema por la celulitis, por la sobreinfección. Aparte que puedes tener secreción, no secreción por el tema de la úlcera en sí, sino secreción por la infección. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando uno va a tomar una muestra, el paciente no puede estar infectado porque la secreción purulenta va a generar que esto sea una mala muestra, ¿no? Va a estar todo lo que es detritus, polimorfos y no se va a poder ver en la mastigote ni nada de eso. Entonces, un paciente que llegue con una úlcera sospechosa de leishmania, pero que uno piense que puede estar sobreinfectado, se trata y luego del tratamiento se toma la muestra, ¿no? Eso también lo voy a explicar más adelante. Estas úlceras tienen una curación gradual durante meses o años. Hay personas, por ejemplo, los que pueden llegar con formas mucocutáneas, lesiones en el paladar, septo nasal, te dicen, no, no, sí, yo de chiquita en mi pueblo había leishmania, ¿no? Y tiene cicatrices en los pies o en los brazos, ¿no? Entonces son formas que solitas se curaron porque pueden tener la autocuración y están latentes y luego genera la forma mucocutánea, que era básicamente el cuadro de las curvas azul y rojo de lo que le habíamos mostrado, ¿no? Se genera una cicatriz atrófica y deprimida y también puede sanar o producirse queloide, ¿no? También puede, digamos, en las partes clínicas puede haber adenopatías. Usualmente el género que produce más adenopatías son la leishmania brasilensis, ¿no? Entonces, estas son todas las formas que puede haber de lesiones por leishmania. Como les digo, es bien pleomórfica. Eh, en la figura acá es la típica linfangítica que puede asemejar esporotricosis. Obviamente esas úlceras son un poco más grandes. Se dan cuenta que va por el trayecto linfático, hay formas zosteriformes, ahí vemos en la I que da condritis en lo que es el pabellón auricular, la F, la forma zosteriforme que les mencionaba, ¿no? Este, entonces pueden dar diferentes tipos de lesiones. Con respecto a la otra forma que es la recidivante, usualmente es causada por la infección por Leishmania atrópica, y en la cual después de una curación primaria, los organismos pueden persistir y pueden hacer formación de nuevas pápulas alrededor de la margen de la cicatriz. O sea, se curó, hace cicatriz, como no, digamos, persisten los organismos en los márgenes de la cicatriz de la lesión inicial, pueden volver a presentarse estas lesiones, ¿no? Y con respecto a la leishmaniasis cutánea difusa, generalmente es por leishmania iotópica mexicana y amazonense, ¿no? Va a comenzar como una lesión localizada y lo característico, lo resaltante es que usualmente no se ulcera. Eh, los amacigotes acá se van a diseminar a macrófagos en otras áreas de la piel y se van a formular nódulos, ¿no? Nódulos o placas en las superficies de la cara y extremidades extensoras.
Eh, Ahí está mal, disculpa, se me pasó una I, es reportado generalmente en pacientes con estadio SIDA, ¿no? Este, o algún defecto de la respuesta inmune la respuesta inmune celular, ¿no? Mediada por células. Entonces van a ser personas anérgicas a lo que es el antígeno de la leishmania. También se puede dar con otro tipo de leishmanias como este, Guianensis o Mayor, ¿no? Guianensis, sí hay algunos reportes en el Perú. Y lo curioso es que acá todo el cuerpo puede haberse afectado, ¿no? No respeta lo que es lo que mencionaba al inicio de las zonas expuestas. O sea, la picadura pudo haber sido en el codo o en el antebrazo y las lesiones pueden aparecer en otras partes del organismo, o en otras partes de la piel, mejor dicho. Disculpen. Con respecto a la forma mucosa o mucocutánea, esto es la característica de extrusión, ¿no? De extrusión de la mucosa, destrucción del paladar, destrucción del septo nasal, del puente nasal, ¿no? Eh, ¿Cómo comienza esto? Usualmente con eh, congestión, bloqueo nasal, taponamiento. Es muy común que haya rinorrea o el paciente refiera a una molestia en la zona de la nariz. Posteriormente puede haber epístasis, aumento de las secreciones, secreciones de un color, digamos, más que secreción como un destilado cuando él tiene una congestión nasal, una secreción cerosa, medio amarillenta, y ya de formas más avanzadas tienen desprendimiento de tejido muerto, tejido necrótico, ¿no? Ellos mismos te dicen, te salen como, digamos, así mal llamado un moco negro o tejido. Entonces, usualmente esto es indoloro hasta que ya hay bastante, está avanzado. Obviamente ya hay dolor, hay deformidad y hay inflamación. Las zonas más afectadas, como les mencioné, es nariz, boca, tabique nasal. El tabique nasal se va a ver perforación de cartílago, eso es algo muy común, ¿no? Hay un paciente que te viene con perforación de cartílago de forma crónica, que obviamente no es consumidor de cocaína, lo más probable es que sea leishmania, ¿no? Otras áreas involucradas pueden ser la mejilla, la faringe, el paladar, la epiglotis, la laringe, incluso puede llegar hasta la tráquea. Eh, la leishmania no suele afectar lo que es área pulmonar, generalmente se quedan en la tráquea, pero ahí se complica. ¿Por qué? Porque como hay respuesta inflamatoria, porque esta es la parte hiperérgica, puede generar bridas, puede generar plegamientos. Entonces, hay pacientes que hacen insuficiencia respiratoria no porque tienen compromiso pulmonar, sino porque el aire no llega porque hay obstrucción de la vía aérea. Entonces, es un poco complicado. Y con el tema de tratamiento también se puede ver eso. Eso luego lo vamos a hablar. La enfermedad se va a considerar leve en el contexto de congestión nasal aislada, moderada si hay odinofagia o difagia asociada, y grave si hay dificultad respiratoria y disfonía severa, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el tracto respiratorio superior, ¿no? Laringe, faringe y tráquea. En raras ocasiones puede ocurrir aspiración, compromiso respiratorio o muerte, ¿no? Aspiración, o sea, forman neumonías por procesos aspirativos. Ah, y algo súper importante también es cuando uno tiene la seguridad de que el subgénero que está infectando es Leishmania viania, siempre debe haber una inspección visual de todas las mucosas, incluidas desde las cuerdas vocales. Digamos, viene el paciente porque tiene el compromiso nasal, ¿no? Pero no tiene difonía ni esas molestias. En el género Viania siempre es importante tratar de revisar todo lo que es esa parte del tracto porque suelen dar lesiones ahí, ¿no? Esta es una forma de la forma mucocutánea o de la forma mucosa característica, ¿no? Esta es una foto del paciente del doctor Alave. Oye, la forma visceral, que obviamente no vamos a ahondar en esto porque, como les mencionaba, no hay casos reportados, pero sí deberían conocerlo, que la forma visceral, que es en los pacientes del África, donde el nombre por el cual ellos
lo mencionan, ustedes habrán escuchado que es el calazar, ¿no? La muerte negra. Son pacientes que llegan a ser organomegalia, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, que es la forma visceral, son cuadros llegan a ser cuadros severos, ¿no? Donde acá sí hay una alta tasa una mayor tasa de mortalidad comparado a las otras formas. El diagnóstico es mediante, puede usarse varias cosas, frotis directo, patología, puede haber eh, diferentes distinciones, cultivos, serología, obviamente PCR, que ya son técnicas modernas, intradermorreacción de Montenegro, que viene a ser como un PPE, y senodiagnóstico, ¿no? Que ya no se usa. El senodiagnóstico era tener, no sé, mosquitos, hacer que se alimenten de la parte de un paciente infectado, y luego esos mismos mosquitos mandarlos con un conejo, un gerbo, para ver si es que ellos desarrollan las lesiones luego de la picadura, ¿no? Entonces, el frotis, como le mencionaba, súper importante. La ven en el cuadro de la izquierda. Se hace en la parte exterior, que es donde les mencionaba que hay esa secreción linfática, y es ahí donde se va a poder visualizar el amastigote. Entonces, siempre es importante que esta lesión esté limpia, como les menciono, sin, que no esté con infección bacteriana agregada, ¿no? Si se dan cuenta, toda la zona alrededor de la úlcera tiene el mismo color, ¿no? No hay eritema ni nada, entonces, y no tiene secreción, entonces, poco probable que esté con una infección bacteriana sobreagregada. Entonces, se agrega el hisopo o la lámina, y es donde ahí, de esa parte, que se hace el extendido de frotis. Para la biopsia es similar. Ven la imagen de la derecha, se hace en esa parte periférica donde está el circulito, y es donde ahí se va a encontrar la mayor carga parasitaria. Entonces, ¿qué es lo que van a ver en la patología? Que es súper importante. Van a ver el, el amastigote. Y lo más importante de esto es que, bueno, obviamente van a ver una célula ovalada. El amastigote de la leishmania mide 1.5 4 micras, tiene una membrana celular distintiva, citoplasma, núcleo interno y quenotoplasto, ¿no? Como ven en la imagen de la izquierda, en la parte derecha del gráfico, ven la imagen ovalada, ven el núcleo, que es el circulito dentro negro, eh, y bueno, y el kinetoplasto, ¿no? Entonces, la visualización de este kinetoplasto es esencial para el diagnóstico histológico. Si uno no visualiza el kinetoplasto, eh, es difícil tener el diagnóstico, y estas células se pueden a veces confundir con histoplasma. Histoplasma es una de las más confusoras, por así decirlo, eh, con la cual se puede confundir. Entonces, es digamos, lo que te da la certeza del diagnóstico es el kinetoplasto, que son esos flagelos que ven eh, en el cuadro de la derecha, ¿no? Esos flagelitos no, que salen del, de la leishmania, ¿no? Como unas colitas. Eso es súper, súper importante. La tinción que se usa para esto usualmente es Giemsa, ¿no? Y el Giemsa lo que va a hacer es colorear, como se dan cuenta, el núcleo de azul. Un azul, violeta, y el kinetoplasto también, ¿no? Otras formas, cultivo, en la cual se va a hacer conversión de mastigotes de tejido en promastigote, y eso va a permitir la especiación, o sea, saber qué especie de parásito es. Eh, Generalmente se usan medios líquidos para este tema de cultivos, ¿no?
Otro es el PCR, que tiene, bueno, obviamente es ya métodos moleculares, una gran sensibilidad del 99% y te da especificidad del 67%. Esto también sirve bastante para la especiación del parásito, ¿no? Y lo otro que es la serología, que también es útil, pero la sensibilidad y la especificidad pueden ser un poco variables, no son tantos como, digamos, como la del PCR, pero también puede ayudar, ¿no? Usualmente no tiene tanta sensibilidad porque los niveles de anticuerpos suelen ser bajos. Lo otro que era clásico era la intrahemorragia de Montenegro, que consiste en la inyección intradérmica de promastigotes muertos, ¿no? Es como el PPD. Entonces, inoculas una parte subcutánea y dejas 24, no, 48 a 72 horas para ver si es que hace esta pápula, ¿no? Tal cual como el PPD, y tienes una sensibilidad de 82, 89% en caso de forma cutánea localizada. Obviamente esto te sirve cuando es una primoinfección, ¿no? Cuando ya es una segunda infección o una tercera infección, ya la intrahemorragia no va a ser tan útil. El tratamiento depende bastante de la lesión y de la forma, ¿no? Puede ser terapia local, terapia oral, terapia parenteral, terapia intranacional. Terapia local puede haber crioterapia o termoterapia. Usualmente no se recomienda solo esto, salvo situaciones especiales, ¿no? Como lesiones únicas, pequeñas, menos de 2 centímetros, recientes, que todavía no estén ulceradas, ¿no? Que estén en esa forma de la pápula, del nódulo, ¿no? Entonces, se usa crioterapia, termoterapia. Crioterapia puede ser, digamos, con nitrógeno líquido, o termoterapia son con fuentes de calor, que puede ser directa mediante estos, digamos, aparatos que generan una pequeña corriente para generar un aumento de la temperatura, usualmente con 40 grados, o con, no sé si es que conocen esos medios reactivos descalentadores, que apretas un dispositivo y que, bueno, digamos, son como que unas bolsas con un líquido que apretas un dispositivo interno y se solidifica, y mediante esa reacción hay aumento de temperatura, ¿no? Tiene una reacción química que genera aumento de temperatura. Entonces, esa bolsita la colocas encima de la lesión y la dejas por ahí un periodo de 1 minuto, 2 minutos. Eso puede ayudar, ¿no? Otras formas también es, digamos, medicamentos tópicos como paramomicina, y otros hay que hacen, digamos, formas dentro de la lesión. Con respecto a la terapia oral, puede esta ser limitada y puede llegar a tener una alta tasa de falla en el tratamiento, ¿no? Usualmente se puede usar en lesiones de diseminación linfangítica, también úlceras pequeñas, en especies que no realicen forma mucosas. Por ejemplo, en Viania no debería ser solo usar oral, con lesiones de menos de 3 centímetros de forma nodular, ¿no? Eh, la terapia oral que se va a usar, el medicamento que se pueden usar es fluconazol de dosis de 200 miligramos por vía oral una vez al día durante 6 semanas, ketoconazol, dosis de 600 miligramos por vía oral una vez al día durante 28 días, miltefosine, que usualmente a veces es lo que se usa de elección porque tiene una aparente mayor eficacia, ¿no? Que es la dosis 2.5 miligramos por kilogramo, la dosis máxima de 150 miligramos por vía oral en 3 dosis, y esto se da durante 28 días, ¿no? El miltefosine tiene estudios donde demuestra mayor eficacia en las especies del Nuevo Mundo, no tanto en eh, las de África o las de Asia, porque estas tienen bastantes formas, o bastantes especies que hacen formas mucocutáneas o viscerales, ¿no? Este, lo otro es la terapia parenteral, digamos, para las formas mucocutáneas es terapia parenteral sí o sí, para las formas viscerales parenteral sí o sí.
o para las cutáneas que han tenido dos tratamientos previos y han fallado, ¿no? O para lesiones cutáneas extensas, úlceras grandes, en las que uno puede pensar de que la terapia oral va a fracasar. Este, en las formas cutáneas que les mencionaba que son úlceras de más de 3 centímetros, formas linfangíticas o bastante de esas, se puede usar o antimonial pentavalente, que es el estibugluconato sódico y meglumine, eh, porque esas van a evitar la progresión a formas mucosas, o anfotericina, ¿no? Es la que va a presentar mayor eficacia. La forma liposomal, porque hay tres formas, hay la liposomal, la de oxicolato y la lipofílica. Entonces, la liposomal es la que presenta mayor perfil de seguridad porque no tiene tanto daño renal comparada con la de oxicolato. El tema es que es más caro y, bueno, hasta hace un tiempo era un poquito más difícil de conseguir, ¿no? Usualmente lo que se usa en el ministerio es el de oxicolato, pero la liposomal es la que tiene mayor perfil de seguridad. Y los otros son los antimoniales, que es los que más se va a usar, ¿no? En las formas cutáneas. Tanto estivogluconato y meglumine. Digamos, usualmente es la primera línea en este tipo de lesiones que les menciono van a ser los antimoniales pentavalentes. Si hay falla con esto, uno ya puede ir a lo que es la anfotericina, ¿no? Y otra medicación es la pentamidina, pero que tampoco tiene tanta eficacia como los previos mencionados. Hay terapia intralesional también, que es para las formas de lesiones pequeñas, como les mencionaba, especies que no vayan a ser formas mucocutáneas, que se puede dar inyecciones de 0,2 a 5 mililitros de pentamidina por sesión cada 3 a 7 días en combinación con cualquier terapia, sea crioterapia, termoterapia, ¿no? Sean 5 a 8 sesiones de tratamiento o hasta que se ve la cura clínica, ¿no? Este es un resumen, digamos, de lo que es el tratamiento, que es la forma local, la forma oral, la forma parenteral. También hay pentavalentes de forma local, para mumicina, como les mencionaba, esas son las dosis que vemos. La forma oral, que son los azoles, que sea el fluconazol o el ketoconazol, y el miltefosine, ¿no? Como les mencionaba, 2,5 miligramos por kilo, dividido en tres dosis por 28 días, ¿no? Eh, ah, el fluconazol se usa por 6 semanas y el ketoconazol también 4 semanas o 28 días. Los antimoniales, tanto sea el estilogluconato de sodio o la meglumina, siempre es 20 miligramos por kilo por día. Puede ser tanto intravenoso como intramuscular, ¿no? Entre 10 hasta 20 días, dependiendo de cómo vaya evolucionando la lesión. Y siempre, siempre, siempre se tiene que pedir un perfil bioquímico previo y súper importante, un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque puede haber anomalías de conducción cardíaca. Entonces, siempre a los pacientes que se le va a dar antimoniales, tiene que tener un EKG de base y un perfil bioquímico de base, ¿no? Un perfil hepático, renal, porque puede haber alteraciones en esto. La anfotericina beta de oxicolato, que es la que tenemos en mayor presentación, 0,5 miligramos por kilo endovenoso, ¿no? Y te tiene que llegar una dosis acumulativa total de 15 a 30 miligramos por kilo. La dosis de la liposomal cambia a 3 miligramos por kilo, pero básicamente sea por 5 a 7 días. Lo bueno de la liposomal es que este, en algunos centros los pueden dar de forma ambulatoria, ¿no? Eh, y la otra que era la pentamidina, que es 3 a 4 miligramos, pero que no es tan bueno como los dos previos. Este es un resumen del tratamiento en la forma mucocutánea. En mucocutánea, sí o sí va a lo que es anfotericina, ¿no? Porque con estivoloconato, memantina, pentamidina, va a ser muy poco probable que
no, disculpen, va a haber una mayor tasa de recaída con estibuloconato y memantina. Disculpen, acá sí se puede dar una primera vez, digamos, estibuloconato, memantina, pero acá cambias, 28 días de tratamiento. Si hay una falla, lo ideal es ir a anfotericina, pero las formas mucocutáneas, digamos, las leves, ¿no? Cuando les mencionaba que solo había destilación, compromiso de la parte nasal, si son géneros que puede haber mucocutánea o cuando ya hay disfonía, hay compromiso de lo que es laringe, faringe o tráquea, ahí sí el tratamiento es anfotericina B de oxicolato. Los demás no van a funcionar. Bueno, anfotericina B de oxicolato, liposomal, ¿no? La anfotericina que haya a disposición. Y ahí la dosis acumulativa es mayor, es de 20 a 45 miligramos por kilogramos, la liposomal es de 20 a 60 miligramos por kilogramo. Este, en el caso de las mucocutáneas que tengan compromiso de tráquea, lo que se hace es dar corticoides 3 a 5 días antes, unas dosis amplias, 1 miligramo por kilogramo de prednisona o similares, o hidrocortisona. Hidrocortisona es la que se suele dar. ¿Por qué? Porque cuando uno trata con anfotericina, esa forma mucocutánea, donde hay compromiso de tráquea, ni bien haya, digamos, ni bien la anfotericina se administre, va a haber bastante reacción celular, bastante reacción inflamatoria, lo que hace que las paredes de la tráquea se puedan pegar. Entonces, hay estenosis, obviamente ya no pasa el oxígeno, hay insuficiencia respiratoria y hay muerte. O sea, hay pacientes que han fallecido por este tema de estenosis de la tráquea, ¿no? Entonces es súper importante corticoterapia previa al inicio del tratamiento con anfotericina, 3 a 5 días para estas formas. Y luego ya de esto ya se les puede dar el tratamiento sin ningún problema o con mucho menor riesgo de que suceda esto. Los diagnósticos diferenciales de la forma cutánea pueden ser celulitis, piodermitis, úlcera varicosa, esporotricosis, como le mencionaba, paracopo, hay neoplasias también que pueden ser, o digamos, pueden también tener formas de neoplasia, sífilis y algunas formas de lepra, ¿no? En la forma mucosa, mucocutánea, también sífilis, lepra, para poco, histoplasma, un diagnóstico diferencial cuando hay lesión en lo que es puente nasal o tabique, rinoescleroma, y bueno, neoplasias, ¿no? Linfomas cutáneos o de células TNK, este, pueden asemejar la asemejar eso, ¿no? Este, entonces, para el control no existe ni vacuna ni profilaxis por el momento. El control es detección, tratamiento temprano, mencionar a las agentes de áreas endémicas que usen ropas que generen mayor este, cobertura, por así decirlo, de las zonas de exposición. Eh, Algunos usan insecticidas para erradicar los mosquitos. Se ha tratado de usar acá, pero no es muy efectivo. Eh, También lo otro es reducir el tema de las vegetaciones o reservorios de mamíferos que puedan generar la persistencia de eso, ¿no? Como roedores y eso. El otro que usan es la leishmanización, digamos, de las personas, pero tampoco es que sea una medida efectiva. Um, con respecto a lepra, que es el otro tema, una consulta, chicos. ¿Quieren hacer, paramos acá para que hagan las preguntas o hacen las preguntas al final con todo? Eso depende de ustedes. Creo que al final está bien, doctor.
Ok. Entonces, con respecto a, a lepra, también conocida como la enfermedad de Hansen, y es un término que se trata de usar en adelante, o bueno, trata de ponerlo en el OMS, porque la lepra todavía, bueno, escuchar lepra todavía tiene cierto estigma, ¿no? Y va a ser causada por el complejo Mycobacterium leprae y lepromatosis, que va a afectar piel y nervios periféricos. Es un importante problema de salud mundial. Algo que se debe conocer es que no es muy contagiosa como se creía antes o como se tiene ese mito. Tiene un tratamiento efectivo disponible, ¿no? Eh, la Mycobacterium lepra y el Mycobacterium lepromatosis van a comprender lo que es el complejo Mycobacterium leprae, ¿no? Este, digamos, son micobacterias que tienen diferente secuencia de ADN suficiente como para ser distinguidas, ¿no? Como especies separadas, pero van a compartir muchas similitudes. Eh, Ambas van a causar casi la misma enfermedad clínica, ¿no? Ambos son parásitos intracelulares obligados y ambos tienen tropismo por lo que es los nervios, ¿no? La epidemiología va a ser muy variable, generalmente va a ser los prevalente en los países en vía de desarrollo, bastante, digamos, en zonas de Sudamérica, África, Asia, alta incidencia en la India, Brasil, Indonesia, Bangladesh y Nigeria, ¿no? En el Perú los últimos años se han reportado menos de 50 casos por año, usualmente en los últimos años son entre 12, 18, máximo 20 casos anuales, ¿no? Nuevos. La transmisión todavía no hay algo 100%, digamos, mencionado. Probablemente sea transmitida por vía respiratoria. Eh, una cosa que hace postular esto es que generalmente las secreciones nasales de pacientes no tratados con enfermedad lepromatosa, o sea, lepra lepromatosa, que es la forma multivacilar. Ahorita vamos a hablar sobre estas 5 formas. Con frecuencia contienen grandes cantidades de bacilos, ¿no? También se ha visto que ocasionalmente los organismos pueden, bueno, el Mycobacterium puede ingresar a través de piel que ha tenido rupturas, ¿no? Piel escoriada, donde ha habido lesiones de la piel. Eh, el mecanismo de transmisión de ambas Mycobacterium y de sus posibles reservorios siguen siendo áreas de investigación, ¿no? No hay nada al 100% sobre esto. Se ha informado en algunos casos de lepra post contacto con armadillos, eh, eso sobre todo en Brasil. Los armadillos de 7 bandas, que es característico. La mascota del Mundial de Brasil 2014 era un armadillo de 7 bandas, y es a estos a los que se les ha dicho, ¿no? O, bueno, hay datos de que pueda transmitir eh, la lepra, ¿no? Hay otros datos que mencionan que en condiciones ambientales las lepras también pueden ser ingeridas por amebas y sobreviven dentro de ellas, y al tener contacto puede generar, digamos, infecciones porque va a permanecer dentro de los quistes de las amebas por 8 meses. Entonces hay bastantes posibilidades del tema de la transmisión, pero no hay nada concreto hasta el momento, ¿no? También de sus reservorios, no hay nada concreto hasta el momento. Los factores de riesgo, como les mencionaba, contacto cercano, repetido, con un paciente con lepra. Obviamente, si te viene por primera vez un paciente con lepra, tú nunca has estado en contacto con nadie, y a tu consulta y tocas las lesiones, no te vas a contagiar por eso, ¿no? Eso es para clados, clanes, familias que están siempre en el mismo ambiente, ¿no? Y eso es en un lapso de años, no días, ni semanas, ni meses. El tipo de lepra, que también vamos a comentar ahorita, como les mencionaba, exposición al armadillo 9 bandas,
la edad, las personas gerontes suelen tener mayor predisposición para infectarse por el Mycobacterium. Aún, como les menciono, no estaba descrito ni se comprende el mecanismo de transmisión de los armadillos humanos, simplemente se ha visto que hubo contacto con esto y las personas desarrollaron lepra, ¿no? Y también, como en casi todas las enfermedades, un tema de genética, hay ciertas mutaciones en la inmunidad que te hacen, digamos, en medida más susceptible a, a presentar la infección o uno infectarse. Eh, otras cosas, digamos, que pueden generar cierta inmunosupresión, como trasplante de órganos sólidos, quimioterapia, infección por VIH. Algunos sugieren que, o el uso de cualquier agente biológico para enfermedades reumatológicas, sugieren que también pueden generar esta mala respuesta, haciéndolo más propensos a estas infecciones de tener los contactos, ¿no? Con respecto al Mycobacterium lepra, son bacilos ácido alcohol resistentes, eh, sea tanto de lepra o lepromatosis, tienen una multiplicación muy lenta y, como todas las micobacterias, son organismos intracelulares obligados, ¿no? Crecen en temperaturas 27 a 33 grados centígrados, por lo cual tienen correlación de la predilección por afectar áreas más frías del cuerpo, que son la piel, los segmentos nerviosos cercanos a la piel y las membranas mucosas del tracto respiratorio superior, ¿no? Son las áreas distantes, son las áreas más frías del organismo. El tiempo de generación de aproximadamente una micobacteria, o sea, de división, es de 12,5 días, ¿no? Es mucho más que el de la misma tuberculosis, de la misma micobacteria tuberculosis, ¿no? Es difícil de cultivar en medios artificiales, casi imposible, eh, y la Mycobacterium lepromatosis se identificó como el agente causal de la lepra en varios pacientes con lepra lepromatosa difusa, ¿no? Porque antes se pensaba que solo el lepra era el que lo producía. Como les mencionaba, solo hay diferencia del 9% en nucleótidos en comparación con el genoma conservado del Mycobacterium leprae, ¿no? Pero clínicamente estos van a ser indistinguibles. Esta es la clasificación que les mencionaba, que se usa esta clasificación, y la clasificación OMS, obviamente la OMS la reducía, y esta es la, la, la más conocida, la de Ridley Joplin, que tiene que ver con el tema de, también es similar a la Leishmania, el tema de altas cargas de micobacterias o alta respuesta de inmunidad, ¿no? Obviamente, en ambos polos va a haber cada uno, y dentro de toda esa línea va a estar las otras, ¿no? Un polo es la tuberculoide y otra es la lepromatosa. Como les menciono, esto va a ser dependiendo de la respuesta inmune y la carga del bacilo, ¿no? Y esto se va a dividir dependiendo de las lesiones y las características de la enfermedad. La otra clasificación es la lepra paucibacilar para el OMS, que es menos de 5 lesiones cutáneas, y la lepra multibacilar, donde hay más de 6 lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, la infección con la Mycobacterium lepra es similar. Tiene ese tema de uno se expone, no hay enfermedad. Eh, la otra es la indeterminada, que no, digamos, no tiene un aspecto clínico definitorio, y la tuberculoide en un polo y la lepromatosa en el otro polo, ¿no? Y entre estos va a estar, mil disculpas, la tuberculoide límite o borderline tuberculoide, la límite medio, que va a ser la BB, la límite lepromatosa o borderline lepromatosa, que es la BL,
y la lepra lepromatosa, ¿no? Como llegan a ver en el cuadro de abajo, esto tiene que ver con lo que mencionaba, ¿no? La alta carga de los bacilos, que es en la lepra lepromatosa, y la alta carga de respuesta celular, que tiene que ver en la tuberculosis. Entonces, mayor posibilidad de ver a las micobacterias en las tinciones ácido-alcohol para bacterias ácido-alcohol resistentes es en la lepromatosa, y la parte inflamatoria en la parte tuberculoide, ¿no? Entonces, la clínica, ¿cómo va a ser? Van a haber lesiones cutáneas y o característicos nervios engrosados acompañados de pérdida sensorial. Los síntomas pueden ser parches hipopigmentados, esas son las lesiones de piel, o rojizas, dependiendo de la variante, como se mencionaba. Sensación disminuida o pérdida de sensibilidad dentro de los parches de la piel, hipoestesias, parestesias, heridas indoloras o quemaduras en las manos o en los pies. La gente, digamos, se corta, se golpea, se quema y no siente nada. Edema, turgencia o hinchazón en los lóbulos de las orejas o en la cara, lo que va a generar la facileonina, y nervios periféricos dilatados y sensibles, ¿no? Este, Algo característico es que antes de que ocurra el engrosamiento de los nervios, porque, digamos, alguien, alguien entrenado al palpar los nervios puede saber si es que está engrosado o no, y eso es muy sugerente de lepra. Pero antes de que ocurra eso, ya hay pérdidas nociceptivas, tanto de térmica, no distingue muy bien calor y frío, como depresión, digamos, pueden hacer test de grosor de filamentos, de más grueso, más delgado, y hay pérdida en eso, ¿no? Hallazgos tardíos van a incluir debilidad de manos, dedos en garra, caída de, del pie, parálisis facial, la oftalmos, hemadorosis, que es lo que es la falta de cejas y pestañas, nariz colapsada o tabique nasal perforado, ¿no? Por esto era un diferencial de lo que es la, la, la leishmania, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Cuando se establece definitivamente cuando al menos uno de los hallazgos físicos que se ha mencionado está presente, y la biopsia de la piel obtenida digamos, del borde de la lesión confirma la presencia de bacilos ácido resistentes, ¿no? Obviamente que el paciente ha tenido que estar en una zona endémica o ha tenido un viaje a una zona endémica, ¿no? Este, Disculpe, con respecto al examen físico, tiene que haber evaluación de las lesiones cutáneas. Los hallazgos clínicos se van a correlacionar siempre con el grado de afectación nerviosa, clasificación de enfermedad y la presencia de las complicaciones inmunológicas conocidas como reacciones, que posteriormente lo vamos a hablar. Palpación de los nervios periféricos, que es lo mencionaba, para notar engrosamiento y o sensibilidad. Realmente los nervios que se llegan a palpar son el cubital en el codo, el cutáneo radial mediano, superficial en la muñeca, el gran nervio auricular en el cuello y nervio peroneo común en la fosa poplítea, ¿no? Que son, digamos, los que son más periféricos y pueden llegar a, a palparse. Este, Siempre se debe realizar un examen sensorial de las lesiones cutáneas, como las mencionadas extremidades distales y evaluación motora, ¿no? Por el tema de que hay pérdida de la sensación de frío o calor, pérdida de la sensación de presión, todo lo demás. Los ojos también deben examinarse mediante una simple inspección de la conjuntiva en la córnea, así como mediante la evaluación de la sensación corneal. ¿Por qué? Porque si hay pérdida de esto es, digamos, por la oftalmos, ¿no? Que tiene que ver con el compromiso de los nervios que inervan la musculatura de los párpados, que van a dar la inervación sensitiva de la córnea. Entonces, a la pérdida de esto produce lo que es la oftalmos, disculpen, sequedad en la córnea, abrasión en la córnea, inclusive puede llegar a úlceras de la córnea, ¿no? Entonces, siempre es bueno o siempre debería examinarse esa parte en el examen
físico. Como les mencionaba, esos son los nervios que pueden examinarse. Ahí como ven en la imagen inferior, el cubital en el codo, inclusive ahí a simple vista se ve que está engrosado, y el otro es el gran nervio auricular en el cuello, ¿no? En el cuadro derecho son digamos, los nervios que usualmente se ven afectados, y los que se pueden inspeccionar, como le mencionaba, son los que están ahí, ¿no? El cubital, el gran nervio auricular en el cuello, o el peroneo común en la fosa poplitea, digamos, posterior, en la parte posterior de la pierna, o también el nervio cutáneo radial mediano y superficial de la muñeca, ¿no? Que es el que ven ahí. Con respecto a los estadios clínicos que mencionaba de la lepra, los estadios de Ridley-Joplin, este, vamos a tener todos esos aspectos, ¿no? Que le mencionaba, desde la tuberculoide, que es la TT, hasta lepromatosa, que es la LL, ¿no? Acuérdense de eso, la tuberculoide es la que tiene mayor respuesta inmune con muy pocos organismos, que viene a ser la tuberculosis de Ridley-Joplin o la pauci basilar, pauci pocos, de la OMS, a una forma con respuesta inmune más débil, pero mayor carga de organismos, que tiene que ver con el otro extremo, que es la lepromatosa o multivacilar, en lo que es la clasificación de OMS, ¿no? Entonces, la primera, como les mencionaba, es la tuberculoide. Usualmente va a haber de una a dos lesiones. Lesiones que tienen hipoestesia, anestesia en todo lo que es lo que abarca la lesión, son eritematosas o hipopigmentadas, hipocrómicas, característicos que tienen un margen bien definido, pero elevado, ¿no? Y pueden también ser placas escamosas. Disculpen. La borderline tuberculoide son máculas bien definidas, lesiones como diana, como en inglés sería el target, o digamos, el target en tiro, ¿no? Oye, disculpen. En, la tuberculosis borderline o BT son, hay las máculas bien definidas, como lesiones en target, como objetivo, con compresión central, son más numerosas que en la tuberculoide, ¿no? Son más de dos. Generalmente están en un lado del cuerpo. Se siguen considerando pausivacilares, digamos, la borderline tuberculoide tendría que ser como una pausivacilar, como en lo que es la OMS, porque la OMS, si se acuerdan, solo tenía pausivacilar y multivacilar, ¿no? Mientras el Ridley Joplin tiene seis, porque también tiene el indeterminado. Como les mencionaba, usualmente también son lesiones hipopigmentadas, solo que son más numerosas que en la lepra tuberculoide, ¿no? Esa es, digamos, la de las principales diferencias. La mid borderline, que es el otro aspecto, digamos, el aspecto del medio entre la respuesta inflamatoria y entre la carga vacilar, es puede aparecerse a la borderline tuberculoide o la borderline lepromatosa, porque es obviamente la que está en el medio, ¿no? El mid borderline. Puede tener pocas o varias lesiones perforadas, por así decirlo. Ven las lesiones grandes, como las lesiones que ven ahí, la más característica, la pierna, la parte anterior de la pierna izquierda, que tiene esa parte central, digamos, más hipocrómica, que da como un aspecto visual de como si estuviera perforado, ¿no? Ulcerado. Y las áreas centrales van a tener hipostesia o anestesia, ¿no? La borderline lepromatosa, que es ya llegando a la parte de mayor carga basilar y menos respuesta inflamatoria. Acá hay máculas, pápulas, nódulos eritematosos que se distribuyen simétricamente en el cuerpo. Acuérdense que las tuberculoides y la borderline tuberculoide usualmente están en solo una parte del organismo, del cuerpo. Acá se van a distribuir simétricamente, ¿no?
Áreas de piel normal que se encuentran entre las lesiones, pero los márgenes de las lesiones a menudo son difusos en vez de estar claramente definidos. Si se dan cuenta, en la lesión del brazo izquierdo tienen una gran lesión, pero no tienen una delimitación completa como acá, ¿no? Como la lepra tuberculoide, como la borderline tuberculoide. Mil disculpas, como la borderline tuberculoide. Y son lesiones más grandes con distribución asimétrica, ¿no? Se dan cuenta de que no tienen esa forma ovaleada, redondeada como acá. Y la lepra lepromatosa, que ya viene a ser eh, la, la, la parte de la clasificación donde hay la mayor carga basilar, ¿no? Y menor respuesta eh, inmune. Entonces, lo que hay es máculas, pápulas y nódulos eritomatosos, ¿no? Va a haber invasión de la mucosa de la nariz que va a irritar y producir congestión nasal, como si fuera un resfriado, posterior perforación de septo, colapso, lo que genera la nariz de silla de montar, como en la parte de la izquierda que tiene la pérdida del puente. Y esto puede, digamos, generar totalmente cicatriz o mutilación si es que no es tratado, ¿no? También puede haber caída del vello corporal, especialmente de las cejas y las pestañas, lo que viene a ser la madarosis, engrosamiento de nódulos de los lóbulos de las orejas, ¿no? Puede afectar otras áreas como testículos y genera que hay reducción de la testosterona y también laringe, lo que produce disfonía o ronquera, ¿no? Por eso es un diferencial de lo que es la forma más pneumocutánea. Usualmente en esta forma es donde puede haber bacteremia de la Mycobacterium intermitente asintomática durante esta enfermedad, ¿no? Y esto puede generar lesiones focales en diferentes órganos, ¿no? Por eso puede ir hasta, digamos, testículos o laringe. Y la indeterminada, que es la sexta, generalmente son pequeñas máculas hipopigmentadas o eritomatosas, con sensación disminuida, o sea, tienen hipoestesia. Generalmente no suelen progresar. Usualmente rara vez se encuentran en la biopsia de los bacilos. Lo de esto es que cuando la lesión no se resuelve completamente, usualmente se convertirá en uno de los tipos establecidos, ¿no? Entonces, cuando no entra en las 5 categorías previas, se le coloca indeterminada. Con respecto a las reacciones inmunológicas, que es importante que pueden suceder en la lepra, son complicaciones inflamatorias sistémicas que pueden ocurrir antes o durante después del tratamiento. Son dos tipos, la tipo 1 o reacción de reversión o RR, generalmente ocurre en pacientes con enfermedad límite, ya sea borderline tuberculosa o borderline lepromatosa, o la tipo 2, TDR2 o eritema nodoso leproso. Ese es su nombre, ¿no? O ANL, ocurre en pacientes con enfermedad lepromatosa, tanto borderline lepromatosa como lepromatosa, ¿no? Este, estas lesiones, bueno, estas reacciones, disculpe, pueden darse meses o años después de que se haya completado el tratamiento. El tratamiento es prolongado, ahorita lo vamos a ver, pero digamos, a veces, digamos, puede haber ciertos diferentes síntomas, ¿no? Sensación general, fatiga, malestar, fiebre, neuritis, artritis, iritis, síntomas nosofaringeos, y eso ya tiene que ver con un tema de respuesta inflamatoria. Este, puede, puede generarse hasta en el 50% de los pacientes que tienen lepra, ¿no? Inclusive puede llegar a tener tanta afectación que puede tener reacciones graves que pueden provocar lesiones nerviosas con parálisis y en algunos casos deformidad. Eh, como es durante en el tiempo, a veces puede simular alergias a medicamentos o empeoramiento de enfermedad, ¿no? Están en el segundo mes en tratamiento y, digamos, las lesiones o aparecen estos síntomas y uno piensa que es el tratamiento que no está siendo efectivo y no es eso, sino que son este tipo de reacciones que a veces también puede dar nuevas neuropatías, o sea, un paciente que no tenía, digamos, pérdida de la sensación o dolor en cierta zona del cuerpo y luego el inicio del tratamiento comienza con eso, ¿no? Entonces uno puede pensar que es simplemente avance o progresión de la enfermedad y no, son este tipo de reacciones
inmunológicas, ¿no? Eh, entonces, algo importante que siempre hay que comprender y mencionar, porque no son reacciones debidas a la medicación, sino son reacciones propias, inflamatorias del organismo. Y todo lo contrario, ¿no? La medicación debe continuarse. Usualmente, lo que se hace acá es o se modifica un poco la terapia o se incluye otros medicamentos que es lo que vamos a hacer, que vamos a ver, disculpe. Usualmente con las reacciones de tipo uno, este, como les mencioné que era más en las borderline, lepromatosa, borderline tuberculosis, puede haber un parche rojo, en una lesión cutánea que ya hubo preexistente, en la cara o sobre un tronco nervioso principal, ¿no? Eritema, induración de lesiones cutáneas persistentes, edema significativo de las manos o los pies, a veces asociado con dolor en las articulaciones pequeñas, lesiones cutáneas, ulceradas, dolor o sensibilidad en uno o más nervios, que pueden ser ya en zonas preexistentes como zonas nuevas, pérdida de la función nerviosa con debilidad muscular o pérdida de la sensibilidad, en algunos casos, como le mencionaba, podía llegar a parálisis, ¿no? Este, esta respuesta aparece, digamos, de forma espontánea como por un aumento en la respuesta de inmunidad celular, ¿no? Y digamos, una reacción de hipersensibilidad, digamos, retrasada con respecto a los antígenos del Mycobacterium leprae o lepromatosis. Entonces, a veces lo que se puede ver en las biopsias de la piel es edema, eh, sí, organización tipo granuloma o aumento de las células gigantes multinucleadas, ¿no? Que se pueden ver en la mitad de los casos. Generalmente estos diagnósticos son más clínicos eh, que auxiliares. No existe un test, una prueba que te va a decir si esto es una reacción tipo uno o no, es un tema más clínico. Hay un nivel de una quimioquina de CXL10 que a veces toman, pero bueno, esos son ya laboratorios más especiados que a veces se puede elevar, pero tampoco es que sea totalmente sensible ese examen, ¿no? No se entiende quiénes van a hacer esto, o sea, no hay mucho hablado con respecto a los factores de riesgo de quiénes pueden o no presentar este tipo de reacciones, entonces es casi imposible predecir quiénes van a presentar esa reacción. Eh, entonces, siempre hay que mencionárselo al paciente, ¿no? Y lo más importante es que no debe modificar el tratamiento. Con respecto a la tipo 2, eh, este, son erupciones repentinas de numerosos nódulos dolorosos. Puede ser superficial o profunda en la dermis. Estos pueden formar pústulas a veces y pueden ulcerarse descargando pus. Se encuentra en el brazo derecho, en la parte anterior y lateral derecha en la imagen. Ven estas zonas como ulceradas, ¿no? Igual en el antebrazo izquierdo, con cierto eritema. Este, Usualmente se van a dar en las superficies extensoras de las extremidades y la cara. Puede haber pus amarilla que contiene polimorfos, degeneración de las micobacterias, pero en cultivo son estériles. La biopsia de una lesión demuestra un infiltrado de polimorfos, como les mencionaba, inflamación crónica y gran carga basilar, ¿no? De la Mycobacterium leprae. Este, y esto es, digamos, algo súper útil porque usualmente los polimorfos no son encontrados en los demás tipos de lesiones de lepra, son raros, ¿no? No es la célula diana, entonces no es algo que se manifieste. En este tipo de reacción sí. También puede haber otras manifestaciones clínicas como fiebre, dolor de cabeza, insomnio, depresión, debido al dolor, linfadenopatías, orquitis, el tema de los testículos que mencionaba, idiosinclitis, mialgias, artralgias y básicamente eso, ¿no?
usualmente cuando no hay tratamiento, el curso de este tipo de reacción es de 1 a un par de semanas, pero vuelve a recurrir, a veces durante bastantes meses, ¿no? Este, usualmente lo que, disculpe, ya, no, disculpe. Y hay otra reacción, una complicación que se llama el fenómeno de Lucio, que es una complicación bien rara. Realmente es una vasculopatía necrosante, súbita, en pacientes con lepra no tratada de larga data, ¿no? Lo que se ha visto es en pacientes realmente de ciertos clanes, se ve bastante en México, en la parte de Sinaloa, de los descendientes de estas personas también. Y lo que va a presentar es formas necróticas, como lesiones ulcerosas en cabocao, y esto sí puede ser peligroso para la vida, ¿no? El diagnóstico va a ser mediante biopsia de piel, cultivo, PCR y serología. La biopsia de piel debe ser de biopsia de espesor completo desde el margen más activo de la lesión, más activa, completamente dentro de una lesión, ¿no? Los leucocitos, como les mencionaba, polimorfos nucleares, son un sello distintivo de la reacción tipo 2. Y hay un tipo de lesión que se llama lesión de Luxion, que va a demostrar trombos de fibrina en lo que es la patología. El cultivo de micobacterias debe realizarse justo cuando uno toma las muestras para biopsias, para excluir infecciones cutáneas debido a micobacterias tuberculosis y micobacterias no tuberculosas, ¿no? Porque hay bastantes, la misma micobacteria tuberculosis da varias formas de lesiones en piel, y hay otras micobacterias que también tienen predisposición dérmica, ¿no? Entonces es importante para eso. Con respecto a lo que se ve, si se dan cuenta, son los 5 estadios que tienen que ver con el tema de lepra, de micobacteria, de la forma lepra reumatosa y lepra tuberculoide, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte de la tuberculoide, en la histopatología, hay más reacción inflamatoria, ¿no? Reacción celular. Y en la parte de la lepromatosa no, parece casi un tejido dérmico normal. Y en lo que es la tinción para ácido, bacilos ácido alcohol resistente, si se dan cuenta en la parte de la tuberculoide, la parte inferior izquierda, no se visualiza casi ninguna micobacteria, ¿no? Y en la forma de la lepra lepromatosa, que es la inferior derecha, sí, ahí ven las micobacterias pintadas, organizadas, porque obviamente acá hay mayor carga bacilar. Otra, otro método diagnóstico es la PCR, como mencionaba, las pruebas moleculares ya, da sensibilidad del 90% y especificidad del 100% en lepra lepromatosa y 34% y 80% respectivamente en tuberculoide. Y eso otra vez tiene que ver, ¿no? Tiene más carga de bacilos, más posibilidad digamos, de que detecte el material genético. Entonces, las lepromatosas que tienen más carga bacilar, obviamente van a tener mayor sensibilidad y especificidad. Las formas tuberculoides que tienen menos carga bacilar, pero tienen más respuesta inflamatoria, van a tener menos sensibilidad y especificidad, ¿no? Y eso va creciendo en todo lo que es el polo. Para serología también se puede medir lo que es el PGL1, que es el licopioide fenólico 1, eh, pero no está muy, digamos, expandido la utilidad de esto, ¿no? Generalmente, usualmente entre las biopsias, cultivos y el, el Protis, para ácido resistente, se confina diagnóstico, ¿no? Este tratamiento varía, hay tratamiento mediante la guía americana, mediante OMS, ¿no? Y varía si es que son clasificación OMS paucivacilar
o tuberculoide de la otra clasificación, o multivacilar o lepromatosa, ¿no? En la paucivacilar OMS corresponde lo que es la tuberculoide o la borderline tuberculoide, que son menos de 5 lesiones usualmente. En la multivacilar o lepromatosa corresponde a la mid borderline, a la lepra borderline lepromatosa y a la lepra lepromatosa, ¿no? Que usualmente son más de 5 lesiones. La medicación recomendada por el esquema del OMS es Dapsona, disculpen, es rifampicina, 600 miligramos una vez al mes. Disculpen, 600 miligramos diarias por mes durante todo este tratamiento durante 6 meses, clofazimina 50 miligramos diarios y Dapsona 100 miligramos diarios, ¿no? En el caso de la lepromatosa, lo único que cambia es la extensión, son 12 meses. En el caso de la guía americana, la recomendada por la guía americana es Dapsona 100 miligramos diarios por 12 meses y rifampicina 600 miligramos diarios por 12 meses para lo que es la paucivacilar o las formas tuberculoides. Y para lo que es multivacilar o las formas lepromatosas, Dapsona 100 miligramos diarios, 2 años, y rifampicina igual, 600 miligramos diarios, clofazimina 50 miligramos diarios. Ahora, para las reacciones tipo 1 o tipo 2, cuando comiencen a presentar estas, lo que se le da al paciente es prednisona para la reacción tipo 1, 40 a 60 miligramos diarios, ¿no? Para evitar este tipo de reacciones inmunes, como les mencionaba, son pues, en algunos casos aumento de la respuesta de la inmunidad celular o como un tipo de respuesta de sensibilidad tardía a ciertos antígenos de la micobacteria. Y para las reacciones tipo 2, talidomida 300 a 400 miligramos diarios, ¿no? Diagnósticos diferenciales: sífilis, infección por cualquier otra micobacteria, infecciones fúngicas, leishmaniosis, como les decía, sobre todo la forma mucocutánea, micosis fungoide, enfermedades reumatológicas como lupus, psoriasis y también neurofibromatosis, ¿no? Prevención como distanciamiento de contactos, sobre todo en los clados o clanes. Usualmente los pacientes que tienen esta enfermedad deberían tener su cuarto aislado si es que, digamos, todos los familiares viven en una misma casa. No aislado, sino un cuarto propio, por así decirlo, ¿no? Se dice que el BCG puede disminuir, digamos, la posibilidad de infección por este tipo de micobacteria. Y en algunos casos, digamos, zonas de alta endemicidad o familias con alta endemicidad, uso de profilaxis con rifampicina, pero la verdad que todavía no hay una demostración efectiva sobre eso, ¿no? Ahora con actinomycosis, un ratito que voy a tomar un poquito de agüita. Con respecto a lepra, ¿tienen alguna pregunta o al final desean preguntar? Al final, creo, ¿no? Ya. Con respecto a actinomycosis, es una enfermedad infecciosa crónica, como todas las de la piel que hemos visto hasta el momento, causada por actinomices, ¿no? ¿Qué es lo que la caracteriza? Que va a tener formación de abscesos, drenajes por tractos sinusales, fístulas y fibrosis de los tejidos. Eh, Usualmente lo que es más común que vemos la afectación cervicofacial, que viene a ser la forma, o sea, digamos, el actinomisis entra a las infecciones cutáneas por eso, pero solo va a representar el 50% de todos los casos. Las otras son las abdominales y pélvicas, ¿no? Que es el mayor porcentaje, y ya nerviosa central y torácica, nerviosas central menos frecuentes, pero digamos, es abarca todo eso, ¿no? No es que solo sea de forma cutánea, ¿no? También puede ser las más comunes abdominales, pélvicas y las torácicas. Son bacterias gram positivas, ramificadas, vienen del orden actinomicetales, género actinomices, son anaerobios, no formadores de esporas, estrictos o facultativos que tienen una morfología celular variable, ¿no?
son constituyentes normales de la flora oral dentro de las grietas gingivales y las criptas amigdalianas. O sea, todos tenemos actinomices, ¿no? Eh, Usualmente uno va a hacer la enfermedad por ciertos temas, tanto de disrupción como un tema de componente genético, como un tema de componente de inmunidad. Los humanos son el único reservorio natural para las especies que causan la enfermedad cérvico-facial, eh, como el actinomyces israelí, patología reportada a nivel mundial, o sea, se ve en todo el mundo. Hay algo que se ve que es el predominio de hombre a mujer de 1.5 a 3, ¿no? Por cada caso, ¿no? Este, Factores predisponentes, como les mencionaba, caries y extracciones dentales, gingivitis y trauma gingival, infección en dientes secundarios en erupción, que esos son ya, tienen que ser, digamos, son factores de la misma cavidad bucal y los otros que son los factores del propio organismo, diabetes mellitus, inmunosupresión, desnutrición, daño tisular local causado por enfermedad neoplásica y radiación, ¿no? Por ejemplo, que tengan un linfoma cutáneo, no sé, un enema paladar, o lengua, cosas así, o que estén en radioterapia en esa zona y o haya tenido un tema de radiación por esas zonas, entonces genera esa predisposición, ¿no? Súper importante cuando uno esté sospechando de eso, es siempre, siempre revisar la cavidad bucal, las piezas dentarias. Y en la mayoría de los casos que de estos pacientes que tienen estas formas de la actinomyces cervicofacial, tienen múltiples piezas dentarias, tienen una pésima higiene bucal, ¿no? O sea, siempre es bueno, bueno, no siempre es bueno, no siempre hay que revisar la cavidad bucal. Como les mencionaba, van a ingresar al haber lesión tisular, invadiendo estructuras adyacentes en las regiones tanto como el cabeza y cuello, ¿no? La enfermedad se produce casi exclusivamente por invasión directa y rara vez por diseminación hematógena, ¿no? Usualmente es por continuidad. Eh, si bien estos no son considerados típicamente como patógenos oportunistas, estas especies de actinomyces van a, por así decirlo, capitalizar las lesiones tisulares o rupturas de mucosas para invadir estructuras adyacentes en las regiones de la cabeza y del cuello, ¿no? Entonces, como les mencionaba, infecciones dentales, traumatismos oromaxilofaciales son antecedentes comunes. Extracción de piezas dentarias o cualquiera de eso, ¿no? Y una característica de la actinomicosis cervicofacial es la tendencia a propagarse sin tener en cuenta las barreras anatómicas, incluidos planos faciales, drenaje linfático y el desarrollo de, 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 de múltiples vías, ¿no? Disculpe, la clínica usualmente es una masa crónica lentamente progresiva, no densa, endurecida, que evoluciona a abscesos múltiples, fístulas y o drenajes del seno, ¿no? También puede ser como en los casos agudos sin infección supurativa aguda con progresión rápida a la formación de abscesos, ¿no? Entonces, cuando hay eso, también se puede producir dolor, trismos que aparecen desproporcionados a la inflamación local. O sea, digamos, no es que haya mucha, visualmente hablando, no se vea muy indurado ni muchas cosas, pero el paciente refiere un dolor intenso o se puede evidenciar trismos, ¿no? Este, con respecto a infecciones del espacio perimandibular, la inflamación de los músculos de la masticación también puede provocar dolor y el trismo, que es lo que le mencionaba, ¿no? Cuando hay infección en esa parte. Puede haber fístulas, pueden generarse fístulas en región perimandibular, que es la manifestación más fácilmente reconocible de la actinocosis cervicofacial, ¿no? Otros síntomas son fiebre, síntomas constitucionales, pérdida de peso, anorexia, disnea también, disfagia y linfadenopatía regional, ¿no? De lo que son las cadenas cervicales, tanto sea anterior como posterior. Eh, el dolor usualmente no es común, particularmente es más en casos crónicos
crónicos y no tanto tampoco, o sea, no es tan común en esas formas, aunque sí se da cuando es resultado de la compresión de estructuras adyacentes en el tracto oro-respiratorio, como, digamos, como la lengua, o también puede haber disnea y disfagia, ¿no? Pero son muy poco comunes. La fiebre y los síntomas constitucionales, como la fatiga y el malestar, se observan usualmente en la forma aguda y piógena, ¿no? En esa forma aguda, como les mencionaba, es donde van a haber estos síntomas, porque usualmente en las crónicas no. Eh, Actinomices siempre es un diferencial de lo que son llamados los abscesos, abscesos fríos, por así mencionados, ¿no? Junto con TB y Bruselas. Es, mm, la linfadenopatia, como les mencionaba, suele ser rara hasta que tenga un curso ya muy avanzado de la enfermedad. Bueno, con respecto a la formación de los gránulos, en verdad esos gránulos son granos macroscópicos discretos de una consistencia dura, ¿no? Esto es totalmente característico, ¿no? Si uno ve una lesión, abscesos, con fístulas, estas fístulas de diagnóstico ya está hecho, ¿no? Pero no siempre va a haber esto. Se van a comprometer de fragmentos de micelio y unas recetas eh, acá está mal la traducción porque en inglés es claps, que son unas lesiones como rosetas periféricas, ¿no? El gránulo, digamos, es estable o tiene consistencia por un complejo de proteína polisacario y se mineraliza por el fosfato del calcio del huésped. Entonces, estos gránulos, van más llamados los gránulos de azufre, característicos son característicos por la infección por el actinomyces, ¿no? Generalmente en todo el tejido infectado. Antes se le decía, como les mencionaba, gránulos de azufre, pero es un nombre inapropiado porque les mencionaban gránulos de azufre porque eran de color amarillo, pero no es que tengan ese componente, ¿no? No hay azufre en la composición, por eso solo son gránulos, ¿no? Eh, Algunos mencionan o postulan que este complejo de proteína polisacario es lo que confiere resistencia a la actividad fagocítica del huésped, ¿no? Para el actinomyces. Y generalmente estos filamentos en los gránulos se van a ver condiciones de metenamina de gramo o tensiones argénticas que tienen que tener plata, aunque en los más calcificados, digamos, en los más mineralizados es más difícil de ver. Estos son los típicos gránulos, ¿no? Como ven al dedo izquierdo, el color amarillento, por eso antes se le decían gránulos de azufre, pero no son de azufre. Obviamente en unas fístulas que está botando y uno no puede ver. El paciente, cuando ya está avanzado, el paciente se da cuenta, ¿no? El mismo te dice que botan como granitos. En la derecha están en la placa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Uno es mediante cultivo, se puede hacer de aspirado del absceso, de la fístula o el tracto sinusal. Este, Usualmente estas se incuban mediante un ambiente anaeróbico estricto o por lo menos microaerofílico, ¿no? El tema es que demora bastante digamos, en cultivarse, se da un lapso de por lo menos 14 días recomendado a 37 grados centígrados y con 6 a 10% CO2, ¿no? Entonces tiene unas condiciones especiales, lo cual a veces hacen que sea un poco difícil el tema de un diagnóstico pronto, ¿no? Como le mencioné, entre 13 a 14 y 21 días de dejar. El otro es la patología, ¿no? No tiene tejido, granulación inflamatoria aguda o crónica con infiltración por neutrófilos, macrófagos, espumosos, células plasmáticas, linfocitos, que haya fibrosis densa, circundante. Esto es algo sumamente característico, ¿no? Las lesiones que se están curando tienden a mostrar fibrosis profunda cerca de áreas donde ha habido supuración aguda. Y bueno, los gránulos, ya sabemos que no son gránulos de azufre, pero antes se determinan así, no van a comprender más del 1% del tejido total en una biopsia, ¿no? Y este es
digamos, la lesión del gránulo característico. No sé si es que llegan a ver en la periferia el tema de los filamentos, ¿no? Este, con respecto a las pruebas moleculares, el PCR también se puede hacer, obviamente va más sensible para esas pruebas. También hay otras identificaciones precisas mediante lo que es la técnica de Malditov, ¿no? Pero no son pruebas que en las cuales uno tenga bastante acceso, por lo cual usualmente se usa lo que más usamos acá es patología, ¿no? Las pruebas moleculares son súper útiles, son más sensibles y específicas, pero no es algo que esté, digamos, universalizado, que todos lo puedan tener. Con respecto al tratamiento, eh, son dos pilares, ¿no? Dependiendo también de la extensión o la cronicidad del cuadro. Terapia antibiótica y cirugía. Eh, Cuando son cuadros severos, se usan ambos, ¿no? Siempre la actinomyces es digamos, un germen muy susceptible al antibiótico. Entonces, es suficiente, digamos, con penicilina G, 10 a 20 millones, cada 4 o 6 horas por 4 o 6 semanas. Si es que no se tiene la penicilina o si es alérgico a la penicilina, se puede usar ceftriaxona, ¿no? Eh, la otra es también penicilina B, 2 a 4 gramos cada 4 horas. Usualmente, digamos, un tiempo endovenoso para las formas muy severas y para continuar el tratamiento se puede dejar amoxicilina, ¿no? Para cuadros moderados a leves, también esta misma penicilina, 2 a 4 gramos, eh, digamos, cada 4 horas por 2 a 6 meses, a la alternativa amoxicilina 1,5 a 3 gramos cada 6 a 8 horas, ¿no? Otras alternativas son la minociclina, tetraciclinas y macrólidos, ¿no? Digamos, este, usualmente todos los antibióticos de primera línea van a dar van a tener una buena tasa de resolución en el tratamiento, ¿no? Obviamente si es que se le da el tiempo debido. Con respecto a la cirugía, usualmente se hace escisión quirúrgica de lesiones fibróticas que sean recalcitrantes o drenajes de abscesos extensos, ¿no? Abscesos grandes, donde sabemos que por más que se le dé todo el antibiótico, no solo el antibiótico va a generar que el absceso disminuya, sino que tiene que ser drenado, se hace esto. Extirpación del tejido necrótico y curetaje si hay tejido óseo afectoso, o sea, si hay osteomelitis. Esto es bien importante porque el antibiótico no va a difundirse en tejido muerto y es muy difícil que llegue a penetrar el tejido óseo. Entonces, siempre tiene que hacerse la debridación de este tejido, tanto necrótico como curetaje del tejido óseo, ¿no? Creo que ahí acabamos. Ahora sí, chicos, las consultas, las preguntas. ¿Tiene- Me mencionan que no hay dudas, entonces, no sé, ¿alguien tiene preguntas, aclaraciones, comentarios, algo que no quedó claro? Ok, creo que todo se entendió.
Perfecto, igual cualquier cosa, digamos, si es que no quisieran preguntar por acá o les dio roche, no sé, cualquier cosa pueden, digamos, si es que buscan, leen algo más, y tienen cualquier duda, mediante su ordenador, no hay problema, me las hacen llegar y yo las resuelvo. Creo que hay un mensaje. Perfecto, entonces eso sería todo. Mil disculpas nuevamente por el tema de la conexión, bueno, me he retrasado por eso, espero que no nos suceda en las siguientes clases. Muchas gracias, que tengan un buen día, hasta luego. Gracias, doctor.